El prototipo llegó a los campos de pruebas del ejército soviético a finales de 1951, envuelto en tela aceitada y acompañado por diagramas técnicos dibujados con precisa tinta negra. Los oficiales que lo examinaron notaron de inmediato que no encajaba cómodamente en ninguna categoría existente. Pesaba más que una pistola de servicio, pero menos que un subfusil. Tenía un selector que permitía tanto disparos únicos como fuego automático. Lo más sorprendente era que venía con una culata de madera que se desprendía por completo y se transformaba en una funda. Esta era la Stetkin APS y representaba un intento de resolver un problema que se había vuelto cada vez más evidente durante los últimos años de la segunda gran inestabilidad global. La doctrina militar soviética había evolucionado rápidamente durante el conflicto. Las tripulaciones de tanques, los operadores de artillería y los conductores de vehículos se veían en situaciones donde una pistola estándar ofrecía una potencia de fuego insuficiente, pero un rifle de tamaño completo o un subfusil resultaban demasiado estorbosos para los espacios confinados de un vehículo blindado. La Stetkin fue diseñada específicamente para cubrir ese vacío. Necesitaba ser lo suficientemente compacta para guardarse en la torreta de un tanque o en un tractor de artillería, pero capaz de ofrecer fuego sostenido si la tripulación se veía obligada a desembarcar y defenderse. La culata de madera no era un simple accesorio, era central para el funcionamiento del equipo. Sin ella, el fuego automático desde una estructura del tamaño de una pistola era casi incontrolable. Con ella acoplada, la Stetkin se convertía en algo más cercano a una carabina compacta. El cartucho Makarov de 9 Pirtri 18 mm había sido estandarizado recientemente en el armamento soviético, reemplazando al antiguo proyectil Tokarev de 7.67-25 mm. Este nuevo cartucho era menos potente, pero más controlable, lo que lo hacía adecuado para el fuego automático desde una herramienta ligera. El cargador de la Stetkin albergaba 20 proyectiles, el doble de la capacidad de la mayoría de las pistolas contemporáneas. La combinación del selector, el cargador ampliado y la culata desmontable creó un equipo que ocupó una posición única en el arsenal soviético. Cuando los oficiales realizaron las pruebas de disparo iniciales, observaron que la Stetkin funcionaba exactamente como sugerían los planos. En modo semiautomático, operaba como cualquier pistola de servicio, confiable, precisa a distancias típicas y fácil de portar. Cuando el selector se giraba a automático y se acoplaba a la culata, se transformaba en un equipo de supresión para distancias cortas, capaz de vaciar su cargador en aproximadamente 2 segundos. La ingeniería era sólida. La pregunta era si el ejército soviético realmente necesitaba esta capacidad híbrida y si los soldados podrían ser entrenados para usarla eficazmente en las condiciones caóticas de un enfrentamiento real. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. Igor Yevgenyevich Stetkin no era un diseñador de armamento por formación. Había estudiado ingeniería mecánica en un instituto técnico de Moscú durante la década de 1930, especializándose en fabricación de precisión y maquinaria industrial. Su entrada en el diseño de equipos de fuego ocurrió durante la segunda gran inestabilidad global, cuando el gobierno soviético movilizó a especialistas técnicos de todas las industrias para apoyar el esfuerzo nacional. Stetkin fue asignado a una oficina de diseño enfocada en herramientas pequeñas, donde trabajó bajo ingenieros más experimentados que competían por mejorar el equipo soviético en respuesta a las innovaciones observadas en el campo de batalla. Para 1949, el conflicto había terminado, pero las oficinas de diseño continuaron su labor.
La Unión Soviética entraba en la Guerra Fría y los planificadores militares estaban reevaluando sus necesidades de equipamiento basándose en las lecciones aprendidas durante la lucha. Una preocupación persistente era el armamento de las tripulaciones de vehículos y el personal de apoyo. Las pistolas estándar como la Tokarev TTT-33 habían demostrado ser adecuadas para la autodefensa básica, pero los caóticos combates a corta distancia en ciudades destruidas y bosques habían demostrado el valor del fuego automático. Los subfusiles como el PPSH-41 proporcionaban esta capacidad, pero eran demasiado grandes para ser prácticos para el personal cuya tarea principal era operar un tanque, conducir un camión o manejar equipos de radio. El ejército soviético convocó a un concurso de diseño. El requisito era específico: crear un equipo compacto con capacidad de fuego automático que pudiera guardarse fácilmente en vehículos y aún así proporcionar una potencia de fuego efectiva en situaciones de emergencia. Varias oficinas de diseño presentaron propuestas. Algunos ingenieros intentaron reducir la escala de subfusiles existentes. Otros propusieron elaborados mecanismos de plegado para rifles. Stechkin abordó el problema de manera diferente. Razonó que si el equipo iba a estar montado en un vehículo, casi siempre se usaría con algún tipo de apoyo, ya fuera apoyado contra el propio vehículo o utilizado con una culata auxiliar. Esta visión le permitió aceptar fuerzas de retroceso más altas en el diseño base, compensándolas a través de la culata desmontable en lugar de aumentar el peso del equipo. La presión que enfrentaba Stechkin no era solo técnica, sino también profesional. Las oficinas de diseño soviéticas eran entornos competitivos donde el fracaso significaba la reasignación o la pérdida de prestigio. Otros diseñadores tenían trayectorias más largas y más apoyo institucional. Stechkin proponía un equipo que desafiaba la lógica convencional, una pistola con una cadencia de fuego cercana a los 750 disparos por minuto. Muchos de sus colegas dudaban que tal diseño pudiera ser práctico. La culata de madera, que funcionaba como funda, era particularmente controversial. Los críticos argumentaban que sería frágil, que los soldados la perderían y que el diseño de doble propósito comprometería ambas funciones. Stechkin insistió en que el concepto era sólido, que la ingeniería lo respaldaría y que las pruebas demostrarían el valor del diseño. El mecanismo de operación de la Stechkin APS se basa en un principio simple de retroceso de masas o blowback, pero la ejecución requirió una ingeniería precisa para gestionar las fuerzas involucradas en el fuego automático. En un sistema de retroceso simple, el cañón está fijado al armazón y el cerrojo no está bloqueado al cañón durante el disparo. Cuando el cartucho se activa, la presión de los gases empuja el proyectil hacia adelante y simultáneamente empuja el casquillo hacia atrás contra la cara del cerrojo. Debido a que el proyectil es mucho más ligero que el cerrojo, acelera rápidamente por el cañón y sale en una fracción de milisegundo. El cerrojo comienza a moverse hacia atrás más lentamente debido a su mayor masa. La sincronización es crítica. Si el cerrojo se abre demasiado rápido, antes de que el proyectil haya abandonado el cañón y la presión de los gases haya bajado a niveles seguros, el casquillo puede romperse, permitiendo que gases calientes escapen hacia el mecanismo y dañen potencialmente el equipo o lastimen al operador. Stechkin resolvió esto mediante un cálculo cuidadoso del peso del cerrojo, la tensión del resorte y la longitud del cañón. El cerrojo de la APC pesa aproximadamente 300 gramos, sustancialmente más que los de las pistolas típicas. Esta masa adicional retrasa la apertura de la recámara unos milisegundos, lo cual es suficiente para que el proyectil salga y la presión disminuya.
El resorte de retroceso se aloja debajo del cañón en una configuración de varilla guía. Cuando el cerrojo alcanza la posición más retrasada, el resorte se comprime a su máxima tensión. El extractor ha retirado el casquillo vacío de la recámara y el eyector lo ha expulsado a través de la ventana de expulsión en el lado derecho del armazón. A medida que el resorte empuja el cerrojo hacia adelante nuevamente, este toma el siguiente cartucho del cargador y lo introduce en la recámara. Si el equipo está en modo semiautomático, el desconector evita que el martillo caiga hasta que el gatillo se suelte y se presione de nuevo. Si el selector está en automático, el martillo cae inmediatamente cuando el cerrojo regresa a su posición inicial, activando el siguiente proyectil sin intervención adicional del usuario. El mecanismo del selector es elegantemente simple. Una palanca giratoria en el lado izquierdo del armazón bloquea o permite físicamente el movimiento del desconector. En la posición de seguro, el gatillo no puede presionarse en absoluto. En el modo semiautomático, el desconector funciona normalmente. En el modo automático, el desconector se ignora por completo. Esta simplicidad mecánica hizo que el equipo fuera confiable y redujo el número de componentes que podrían fallar en condiciones de campo. El sistema de acoplamiento de la culata de madera utiliza un soporte metálico que encaja en ranuras mecanizadas en la parte posterior de la empuñadura. Cuando está bien asentada, la culata proporciona una conexión rígida que mejora significativamente el control durante el fuego automático. El peso de la culata también desplaza el centro de equilibrio del equipo hacia atrás, facilitando su estabilidad. Cuando se retira la culata, el acolchado interno permite que funcione como una funda sin necesidad de equipo de transporte adicional. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en aquel momento? Comparte tu opinión en los comentarios y envía esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Las pruebas comenzaron a principios de 1952 en polígonos militares a las afueras de Moscú. Los ensayos iniciales se centraron en la confiabilidad mecánica. ¿Podía el equipo disparar continuamente sin atascarse y soportar el trato rudo esperado en el servicio militar? Los ingenieros dispararon miles de proyectiles a través de múltiples prototipos, documentando fallos, midiendo patrones de desgaste en componentes críticos y analizando el comportamiento del resorte de retroceso bajo uso prolongado. El mecanismo básico resultó robusto, pero surgieron varios problemas que requirieron refinamiento. El primer inconveniente involucró la alimentación desde el cargador. La capacidad de 20 proyectiles significaba que el resorte del cargador debía ejercer una fuerza considerable para elevar toda la columna de cartuchos. Bajo ciertas condiciones, particularmente en climas fríos o cuando el cargador estaba completamente lleno, la tensión del resorte era insuficiente para alimentar de manera confiable los últimos proyectiles. El equipo de Stechkin rediseñó el resorte del cargador con un espaciado de espiras variable, espiras más apretadas en la base, donde el requerimiento de fuerza era mayor, y más sueltas en la parte superior. Esta modificación solucionó el problema de alimentación sin aumentar la longitud total del cargador. El segundo problema era más sutil y se relacionaba con la precisión durante el fuego automático. Aunque la culata de madera mejoraba notablemente el control en comparación con el disparo sin ella, los evaluadores observaron que el equipo tendía a elevarse rápidamente durante ráfagas sostenidas. Esto era en parte inherente al diseño. Los equipos automáticos ligeros exhiben naturalmente una elevación del cañón, pero se veía agravado por el ángulo de la empuñadura y la posición del resorte de retroceso. El equipo experimentó con diferentes ángulos de empuñadura
y finalmente se decidió por un compromiso que reducía la elevación mientras seguía siendo cómodo para el disparo con una sola mano en modo semiautomático. Las pruebas de durabilidad revelaron que ciertos componentes se desgastaban más rápido de lo previsto. El extractor, que saca el casquillo vacío de la recámara, estaba hecho originalmente de acero de herramienta estándar. Después de varios miles de disparos, los extractores comenzaron a agrietarse en el gancho donde sujetan el reborde del cartucho. El material se cambió por una aleación más dura, y la geometría se modificó ligeramente para distribuir el esfuerzo de manera más uniforme. Del mismo modo, la varilla guía del resorte de retroceso mostraba marcas de desgaste donde contactaba con el armazón. Esta área fue reforzada con un inserto de acero endurecido. Las pruebas ambientales expusieron la culata de madera a la humedad, al frío extremo y al calor. El acabado inicial de la madera resultó inadecuado. Las culatas expuestas a la lluvia comenzaron a deformarse, afectando la alineación con la empuñadura. La solución fue un barniz más duradero y la adición de placas de refuerzo metálicas en los puntos de tensión. Estas modificaciones añadieron un poco de peso, pero aseguraron que la culata permaneciera funcional incluso tras una exposición prolongada a condiciones severas. Para finales de 1952, la mayoría de los problemas significativos se habían resuelto y el equipo fue recomendado para su adopción por el ejército soviético. El verdadero genio de la Stechkin APS no es visible en su mecanismo de operación, ni en su cadencia de fuego. Reside en una elección de diseño que parece casi mundana, hasta que sus implicaciones se comprenden por completo. La culata de madera que se transforma en funda. Este único componente revela más sobre las limitaciones y prioridades de la ingeniería militar soviética que cualquier otra característica del equipo. Consideremos el problema desde los principios básicos. Un tripulante de vehículo necesita portar una herramienta de defensa, pero el espacio dentro de un tanque o tractor de artillería es extremadamente limitado. Cada pieza del equipo debe justificar su volumen. Una pistola puede llevarse en el cinturón, pero un subfusil requiere un soporte dedicado o tiene que sostenerse constantemente. Si el equipo requiere una culata separada para ser controlable, esa culata se convierte en otro objeto que guardar, otro componente que vigilar y otra pieza que puede perderse u olvidarse durante el caos de un despliegue. La solución de Stechkin fue convertir la culata y la funda en el mismo objeto. Cuando el equipo no está en uso, la pistola encaja dentro de la culata de madera hueca, que luego se porta en el cinturón como cualquier otra funda. Cuando se necesita potencia de fuego inmediata, la pistola puede desenfundarse y utilizarse sin la culata, igual que una herramienta convencional. Pero si la situación permite incluso unos pocos segundos de preparación, la culata puede acoplarse, transformando el equipo en algo mucho más capaz. Este diseño eliminó la necesidad de un almacenamiento separado para la culata y aseguró que ésta estuviera siempre disponible cuando se portara el equipo. La implicación psicológica es igualmente importante. Es más probable que los soldados realmente acoplen y usen una culata si hacerlo no requiere buscar entre el equipo o recuperar algo de un compartimento de almacenamiento. La integración de culata y funda significaba que la capacidad mejorada estaba siempre al alcance de la mano. Esto eliminó una barrera potencial para el uso efectivo que podría no ser aparente en pruebas controladas, pero que ciertamente importaría en condiciones reales de servicio. La construcción en madera no fue meramente tradicional o estética. La madera absorbe la vibración mejor que el metal, haciendo que la culata sea más cómoda de apoyar en el hombro durante el fuego automático. Puede moldearse ergonómicamente para adaptarse al cuerpo humano de formas que serían difíciles y costosas con acero estampado.
No conduce el calor ni el frío, permaneciendo cómoda al tacto en temperaturas extremas. El peso de la madera, en lugar de ser una desventaja, ayuda en realidad a estabilizar el equipo durante el uso. Esta integración de funciones, almacenamiento y apoyo para el disparo combinados en un solo componente, representa una sofisticación en el pensamiento de diseño que va más allá de la innovación mecánica. Refleja el entendimiento de que la efectividad de un equipo depende no solo de su ingeniería, sino también de qué tan se integra en la realidad práctica del servicio militar. La Stechkin APS fue diseñada para soldados reales en vehículos reales, no para condiciones idealizadas en un campo de tiro. La Stechkin APS fue adoptada oficialmente por el ejército soviético en 1951 y comenzó su producción en 1952. Se entregó principalmente a tripulaciones de artillería, dotaciones de tanques y unidades de operaciones especiales. La designación oficial del equipo reflejaba su función prevista, Автоматический пистолет Stechkina o pistola automática Stechkin, enfatizando su naturaleza híbrida. La producción continuó durante la década de 1950, pero a principios de los años 60, el alto mando soviético comenzó a reconsiderar su doctrina respecto al armamento de mano. La realidad del uso en el campo reveló que la capacidad automática de la Stechkin, aunque técnicamente impresionante, era difícil de aprovechar con eficacia. Incluso con la culata acoplada, el fuego automático sostenido desde un equipo tan compacto requería un entrenamiento y práctica considerables para ser controlado. La munición se agotaba rápidamente y la ventaja de precisión sobre el fuego semiautomático era marginal, excepto a distancias muy cortas. Para la mayoría de los tripulantes de vehículos, entrenados principalmente para operar sus máquinas en lugar de participar en combates de infantería, la complejidad añadida de un equipo de fuego selectivo no estaba justificada por sus ventajas prácticas. La pistola Makarov estándar, más simple y ligera, se convirtió en el equipo preferido para la mayoría de las tropas soviéticas. Sin embargo, la Stechkin encontró una vida diferente entre las fuerzas de operaciones especiales, unidades de policía militar y ciertos servicios de seguridad. Estos usuarios tenían el tiempo de entrenamiento y la necesidad táctica para las capacidades únicas del equipo. La infantería naval y las tropas aerotransportadas soviéticas valoraban la potencia de fuego compacta para situaciones de proximidad. El KGB y otras organizaciones de seguridad entregaron la Stechkin al personal que podría necesitar responder a amenazas en espacios confinados donde un rifle o un subfusil resultarían poco prácticos. En estos roles especializados, la ingeniería del equipo demostró su valor. El legado de la Stechkin APS se extiende más allá de su servicio militar directo. Demostró que una pistola de fuego selectivo era mecánicamente viable y podía hacerse confiable, incluso si la doctrina táctica para tal equipo era más limitada de lo anticipado originalmente. Equipos posteriores, incluyendo la Scorpion checa y varias pistolas ametralladoras desarrolladas en Occidente, explorarían conceptos similares de herramientas automáticas compactas que ocupan el espacio entre las pistolas y los subfusiles. La Stechkin probó que este punto medio existía como una posibilidad de ingeniería, aunque siguiera siendo un requisito de nicho en la práctica militar. La carrera de Igor Stechkin continuó más allá de este único equipo. Contribuyó al desarrollo de otras herramientas y procesos de fabricación, aunque ninguno alcanzó el reconocimiento de la APS. El equipo que lleva su nombre sigue en uso limitado incluso hoy, más de 70 años después de su introducción, un testimonio de la solidez fundamental de su ingeniería.
Su mayor contribución no fue transformar la doctrina militar, sino demostrar que podían existir soluciones de ingeniería elegantes para problemas que parecían contradictorios. ¿Cómo hacer que una pistola fuera potente? ¿O cómo hacer que el fuego automático fuera controlable en una estructura compacta? La Stechkin APS respondió a ambas preguntas mediante una atención cuidadosa al mecanismo, los materiales y los factores humanos del uso real. Si disfrutas de historias tranquilas y verídicas sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.